Muy buenas tardes. Otra vez nosotros aquí en este pizarrón. Y ya saben de qué se trata. Es el video 15 de cinética química. Habíamos visto en el 14 y al final del 14 el tema de cómo estudiar microscópicamente el tema de la famosa constante de Arrhenius. La constante de Arrhenius, si bien la manejamos con la ley de acción de masas de Bulwer-Weiss en la cinética química, pero la manejamos desde un punto de vista macroscópico, pero jamás hacíamos hincapié de qué dependía. Pero nosotros estuvimos desculando ya en los dos videos anteriores de qué dependía. Yo lo venía hablando de qué dependía, pero ya creo que en los dos últimos videos, y sobre todo el último, hablamos específicamente de quién dependía esa constante. Esa constante, la constante cinética de velocidad K, que va a depender, lógicamente, bueno, si bien aparece acá en la ley de Bulwer-Weiss, de acción de masas, donde tenemos una reacción, A y B son las concentraciones, bueno, de los reactivos, bueno, habría que elevarlo a la X, a la Y, no importa, yo acá lo dejé expresado sin elevar a nada, podríamos suponer, sin pérdida de generalidad, de que el orden de A es 1 y el orden de B es 1, dejemos el orden de lado. En algún momento en el video número 5 o 6, al final hablé de, creo que en el 5, al final de todo es cuando tenemos, por ejemplo, un elemento que se descompone, bueno, podemos pensar que es de orden 1, 2, un elemento que se descompone, por ejemplo, donde aparece, por ejemplo, dos moléculas de A, forma un producto, bueno, si ahí necesito dos moléculas, podría pensar que hay dos moléculas o pares de moléculas A que interaccionan para formar producto, y bueno, pensábamos en una reacción de orden 2, y lo explicamos obviamente en base a todas las posibles combinaciones de choques de a dos moléculas, cómo podríamos interaccionar entre sí, y bueno, hablamos del orden 2. Véanlo ese video. Pero bueno, acá consideramos que el orden, sin pérdida de genialidad, sin complicar, que son de orden 1, los reactivos. No importa, acá no es el leitmotiv ahora el tema del orden. Del orden ya hablamos, más en ese video 5 al final. El tema es que esta constante de aquí tenía que depender de cuestiones micro, digamos, tenía que tener una explicación microscópica de quién depende. Bueno, K es la K esta, que al final terminó siendo toda esta expresión un poquito fea, no del todo, pero que dependía básicamente de la sección eficaz, de cómo chocan A y B, dos moléculas diferentes, diferentes radios, no tienen que tener el mismo radio, chocaban, daba una sección A y B, que en realidad nosotros la definimos como el promedio de las secciones. Ojo, con eso voy a después hacer una acotación, porque es una forma de poner una sección eficaz, porque evidentemente la sección eficaz de una molécula de radio A no es lo mismo que la sección eficaz de una molécula más grandota de radio B. Los radios son diferentes y las secciones son diferentes. Una es pi por radio A al cuadrado y otra es pi por radio B al cuadrado. Si los radios son diferentes, las secciones eficaces van a ser diferentes. Bueno, tomé un promedio de las dos secciones, pero no es la única forma de tomarlo así. Se puede tomar de esta forma también, que acá lo anoté. Yo podría tomar como sección eficaz entre A y B, podría ser pi por la suma de los radios de cada una de las moléculas al cuadrado. O sea, yo tomé esto como la semisuma o el promedio entre las dos secciones eficaces, o sea, la suma de las dos secciones eficaces dividido 2. Y después tomé, o también se podría tomar así, que la sección eficaz entre A y B es pi por la suma de los dos radios al cuadrado. Así lo trata el Castellan, un lindo libro de físico-química, de esta segunda forma. Pero no importa en qué forma yo tome la sección eficaz. Es en realidad, yo lo tomé como un promedio de las dos, pero también lo puedo tomar como pi por la suma de los radios al cuadrado. Este factor de la sección eficaz que puse acá, para que se vea bien, sí, es un factor que aparece, acá que quiero que se vea bien,
y aparece en la constante esta. Es lo que se ve bien. Sí. En la constante de Arrhenius. Bueno, la cuestión es, lo tome como lo tome, no es algo tan importante ahora. Puedo tomar, de alguna manera, puedo tomar el promedio de las dos secciones eficaces o pi por la suma de los radios de cada una de las moléculas al cuadrado. Bueno, no importa cómo lo tome. Ya lo vimos esto en el video pasado. Después estaba multiplicado por la velocidad, que sería la velocidad promedio. La velocidad promedio es la velocidad molecular, que lo tomábamos así, lo pongo acá al costado para recordar y refrescar la memoria, si no tienen que ver el video pasado. Velocidad era la raíz cuadrada de 8 kb por t por mu, que ahora vamos a decir quién es mu, por la masa. Así, pi por mu. Donde mu es la masa reducida. La masa reducida es masa de A por masa de B sobre la suma de las masas. Este factor de masa reducida, yo lo comenté al pasar, sale considerando la conservación del momento lineal y la conservación del momento angular, una cuestión típicamente mecánica, o sea, una cuestión de física, de mecánica clásica, que ahora no viene al caso. Bien. Pero bueno, en fin, la velocidad promedio era esa. Así lo tomaba. Bueno, y después el factor exponencial de Arrhenius, E elevado a la menos energía de activación por R por T. La energía de activación en ese famoso choque colisional donde las moléculas A y B chocan con cierta violencia, con cierta velocidad, con cierta energía cinética que se transforma en energía potencial necesaria como para poder producir esos complejos activados o complejos intermedios, que lo que me está indicando es la cantidad de energía que tendrían que superar los reactivos, esa barrera de potencial que deberían superar los reactivos para formar esos complejos activados, y activados porque son los complejos que a futuro podrían ser algunos más probables que otros, claro, para poder formar a futuro un producto. ¿Está? ¿Me explico? Sobre R por T, R la constante universal de los gases, la temperatura en Kelvin. El R por T me indica la agitación térmica. A temperatura ambiente, que es 25 grados, que es 298 grados Kelvin, creo, si no me equivoco y si no hice mal la cuenta, equivale a 2,5 kJ por mol. O sea, 25 grados, 298 grados Kelvin, si hago R, que es 8, perdón. Sí. Te hago una consultita. O sea, esa agitación térmica es energía cinética. Exactamente, la energía cinética cuadrática media. Bárbaro. Porque viene de la velocidad cuadrática media. En realidad, bueno, entre comillas, en realidad la energía cinética cuadrática media, un medio de masa por la velocidad cuadrática media, es 3 medios de R por T. 3 medios de R por T para moléculas monoatómicas. 5 medios de R por T para moléculas biatómicas, y así sucesivamente. Lo que pasa es que acá los químicos no hablan de los diferentes grados de libertad que tiene una molécula diatómica, triatómica. Una molécula monoatómica se puede mover libremente en 3 sentidos del espacio: el eje X, el eje Y y el eje Z. Se puede mover a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Del país. Y por eso tiene 3 grados de libertad una molécula monoatómica. Una molécula biatómica está compuesta por 2 átomos. Es como tener esta barrita y tener una pelota acá y otra pelota acá. Obviamente todas las 2 pelotas se mueven solidariamente con esta barrita, porque esta barrita une las 2 bolitas. Entonces, yo tengo 2 bolitas que son 2 moléculas. Cada molécula tiene 6 grados de libertad. Cada molécula tiene 3 grados de libertad. Esta tiene 3, esta tiene 3. Pero como acá hay una ligadura, o sea, en todo caso acá hay un brazo que une las 2 bolas, ¿no? Porque en este caso es una molécula biatómica, ¿no? Entonces, esto que es un vínculo, esto que es una ligadura, que es un vínculo,
me reduce los grados de libertad. Y claro, si las dos por separado tenían 3 grados de libertad, 3 grados de libertad de esta, más 3 grados de libertad de esta, ¿cuánto es? 3 más 3, 6. Si a 6 le resto un vínculo, que es este vínculo de acá, me quedan 5. Y esos son los 5 grados de libertad que aparecen en la energía cinética cuadrática media de moléculas biatómicas. O sea, para una molécula biatómica, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad cuadrática media, igual a 5/2 de R por T. Donde ese 5 indica los números de grado de libertad del sistema. O sea, del sistema de las dos moléculas vinculadas por la barrita. ¿Me explico? Bien, bien. Cuando digo vinculada significa que hay una unión covalente, ¿no? Simple, doble, dativa, ¿está bien? Bárbaro, sí. El brazo sería como los electrones que comparten en esa unión covalente, por así decir. Pero acá, bueno, uno podría decir la agitación térmica es del orden, me cago en el 3 medios, me cago en el 5 medios. Uno podría decir que la agitación térmica es del orden de R por T. A temperatura ambiente, o sea 25 grados, que equivale a 298 grados Kelvin, si yo sé que R es 8,314 Joule sobre grados Kelvin por mol, y eso lo multiplico por 298 grados Kelvin, si uno hace bien la cuenta, creo que queda 2,5 Joule por mol. Bien. No lo escribí eso, pero lo comento. Ese 2,5 Joule por mol a temperatura ambiente es la agitación térmica promedio de las moléculas que hay en el recipiente o en el aire o donde sea. Se supone que la energía de activación tiene que superar ese valor. Claro. Porque si la energía de activación, que es esa barrera de potencial que necesitan vencer los reactivos para formar esos complejos activados, si no es suficientemente grande y mayor que ese R por T, entonces es más probable que se disocien que se unan. Claro. Sí. Es muy importante este concepto. La agitación térmica es como que no le da tiempo a las moléculas a colisionar en forma efectiva y con la energía cinética suficiente como para poder formar producto. Y es muy probable de que si se forma algo se va a disociar rápido. O no se forme. Bárbaro. La energía de activación tiene que superar el R por T. Tiene que superar la agitación térmica porque si no la misma agitación térmica no le da pie a las moléculas A y B para colisionar lo suficientemente con cierta energía cinética que se transforma en potencial y a futuro poder llegar a formar productos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, perfecto, perdón, estaba muteada. Sí. Perfecto. Estos conceptos son muy intuitivos a la hora de poder responder preguntas. Y este es el juego que hace la energía de activación. Tiene que superar a ese R por T, que a temperatura ambiente son 2, kJ por mol. Si la energía de activación no supera ese valor, no estamos hablando de ninguna reacción. No se va, es muy probable que no se produzca nada, y si se forma algo, se disocia rápido. Bien. Ahora vamos a dar un ejemplo, eso que es el problema número 1 de la guía. Siguiendo con el detalle, en algún momento yo dije, cambié las letritas, vean la parte final del video 14, este es el 15. En algún momento dije, bueno, vamos a agarrar esto, divido todo por el número de Avogadro acá abajo 2 veces, porque tengo 2 tipos de moléculas, y multiplico arriba obviamente multiplico 2 veces por el número de Avogadro. Si yo divido acá por el número de Avogadro 2 veces, acá tengo que multiplicar también 2 veces. ¿Para qué? Para que la expresión matemática no cambie, ¿no? ¿Me explico? Bien. Esos artilugios matemáticos de multiplicar y dividir por lo mismo es la de siempre. Y en análisis, en álgebra, en todos lados lo aplico. Entonces, ¿lo hago por qué multiplico arriba y abajo por el número de Avogadro? Porque me conviene por la expresión. Fijémonos un poquito. Acá me queda el número de moléculas A sobre el número de Avogadro. Me está quedando el número de mol de moléculas A. Sí. Acá hago el número de moléculas B, lo divido por el número de Avogadro, me queda el número de moles de moléculas de B. Y acá me queda el Na cuadrado, o sea, acá no jode, esto me queda
el número de Avogadro al cuadrado. Listo. Bueno, ¿qué me quedó? Al finalizar el día reordeno toda esta expresión, digamos, este número de Avogadro al cuadrado lo puse acá adelante. Y acá, bueno, puse el número de moles dividido B, el número de moles de B dividido B. Obviamente esto me está dando medida de concentración. Número de moles por volumen. Esta es la concentración que se utiliza siempre, ¿no? En gases, en soluciones, moles por litro de solución. ¿Está bien? Claro. Entonces acá, ¿qué me está dando? La concentración molar de A, la concentración molar de B, y este pirulo es la constante de Arrhenius. Que si lo comparo con la ley de acción de masa, es lógico, esto es A y B, acá aparece A y B, y el pirulo este que me sobra sería hace la ABC de acá. Y acá tenemos acá. Y la explicación microscópica está en detalle en esta fórmula que estamos analizando. ¿Está bien? Genial, sí, sí. Lo interesante es eso, o sea, acá, bueno, acá puse que las energías cinéticas de A y B en promedio tienen que superar la energía de activación, si no, ¿de qué estamos hablando? Si no hay energía suficiente, energía cinética suficiente para que colisionen y además tienen que colisionar en forma efectiva, ahora vamos a ver eso, no se va a producir nada. No se va a producir nada. Las energías cinéticas tienen que ser mayores que la energía de activación y la energía de activación tiene que superar a la energía térmica, a la energía de agitación térmica que es del orden de R por T, que a temperatura ambiente es 2,5 kJ por mol. ¿Está bien? Claro. Dije tantas veces ya que... bueno, entonces, listo. Este era lo último que habíamos visto en la clase pasada y ya estamos redefiniendo todos los conceptos. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Quizá aprender el... Sí, vamos a aprender O sea, el doble estado. algo medio más o menos. Sí. Por ahí se ve mejor ahora. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, hay dos detalles que quiero aclarar. ¿Qué pasa si la energía de activación aumenta? Bueno, la energía de activación aumenta de una reacción a otra. O sea, a ver, la energía de activación puede aumentar en una misma reacción o puede disminuir o puede agarrar otra reacción que tiene más energía de activación que otra y ir comparando energías de activación de reacción y comparar energías de activación en una misma reacción. Sí. Eso es interesante. Entonces, voy a borrar un poco y voy a empezar a trabajar con ese dilema. Me voy a quedar con esta presión un poquito ahora. Bueno, me voy a quedar con la K con esta K, que tiene que ver, acordémonos que K es proporcional a la velocidad. Cuanto más grande sea K, mayor es la velocidad, ¿no es cierto? Cuanto menor sea K, menor es la velocidad. Eso es lo que hay que tener en la cabeza. ¿Está? En todo momento hay que tener presente que la velocidad cinéticamente es proporcional a K. Cuanto más grande es K, más grande es la velocidad. Cuanto más chico es K, menos la velocidad. La idea es que K sea grande, suficientemente grande como para que haya reacción. Bueno, la velocidad es proporcional a K. Entonces, ya sé de qué se trata todo esto. Bueno, vamos a borrar un poquito. Bueno, esto lo borro, ya sé que es la velocidad. Ya sé que esto da la velocidad y me voy a quedar con el pirulo de acá abajo. Este pirulín yo lo voy a borrar porque es parte de la deducción y me quedo con esta linda expresión que la voy a remarcar.
acordémonos que a mayor K, mayor velocidad, menor K, menor velocidad. Primero vamos a recordar eso. Bárbaro. A mayor K, o sea, K con la flechita para arriba significa que crece. Si K crece, entonces la velocidad de la reacción crece. Y bueno, y si K disminuye, y bueno, todo lo contrario. ¿Está? Eso es lo primero, bueno, como siempre, no hace falta ni que lo destaque. Obviamente que la velocidad también está en función de las concentraciones. A mayor concentración, más velocidad, ¿no? O sea, eso ya es la ley de Bulwer-Weiss, si no es porque no vieron nada. Bueno, la cuestión es la siguiente. Eso por Bulwer-Weiss. Mayor concentración, más velocidad. Bueno, está bien. Más allá de los órdenes, porque acá habría que elevar a un cierto orden, a la X, a la Y, uno podría ponerlo ahora, ya que nos olvidamos de la teoría. Esto elevado a la X, a la Y, esto elevado a la X, a la Y, bueno, no importa, sin pérdida de generalidad es eso. Pero bueno, no hace falta tampoco destacar el orden de cada cosa. Pero es irrelevante, y si no lo pongo, sin pérdida de generalidad. No aparecía en la deducción, digamos, ¿no? En la deducción que hice. No, Pero lo puedo poner, ahora lo puedo generalizar. En general, ahora sería esto. Pero en la deducción no apareció. Tampoco me importó. Porque de los órdenes ya hablaba. La cuestión es esta. La cuestión es esta. 2. Si de una misma reacción, la energía de activación por algún X motivo aumenta, entonces, ¿qué pasa con la constante de Arrhenius? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Si la energía de activación aumenta. Sí, dada una reacción, vamos a poner, dada una reacción, sí, dada una reacción, 2 puntos. La constante, la energía de activación final es mayor que la energía de activación inicial, por un cierto motivo, por algún motivo, que ahora después vamos a mencionar. Bien. Por algún motivo físico-químico que no importa ahora. Bien. Vamos a hablar de eso. Por algún motivo, aumenta la energía de activación. ¿Qué va a pasar con la K? Bueno, la K tiene esta forma, ¿no? Sabemos que a este factor A lo llamamos factor preexponencial. Preexponencial porque está antes de la exponencial. Sí. Entonces, bueno, la velocidad la poníamos así. Es acá, que bueno, depende del factor exponencial y qué sé yo. O sea, va a ser A por E a la menor la energía de activación sobre R por T por la concentración de A, por la concentración de B. Bueno, no importa los órdenes, me cago en los órdenes. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa? Esta es la fórmula, ¿no? ¿Qué pasa si la energía de activación es mayor? O sea, ¿qué va a pasar? Supongamos que las concentraciones inicialmente de los reactivos es la misma, a tiempo t igual a 0, todo se hace a tiempo t igual a 0, no importa. Todo a tiempo t igual a 0, inicialmente, ¿no? Supongamos que inicialmente se hace la reacción, a tiempo t igual a 0, tengo una velocidad, podríamos decir una velocidad 1 inicial. Sí. Y después pasa el tiempo, a un cierto tiempo t mayor que 0, claro, a un cierto tiempo t mayor que 0, tengo una velocidad, bueno, 2, que ya es una velocidad, vamos a ponerle velocidad 1 inicial y velocidad 1. Y esto va a ser igual a A por E a la menos la energía de activación inicial por R por T, todo se hace a la misma temperatura, isotérmicamente, hablando de isoterma, tema de termodinámica. Isoterma significa iso igual, térmico es temperatura. Sí. Las concentraciones son iguales.
O sea, vuelvo a hacer el mismo experimento con las mismas concentraciones de A y B a la misma temperatura, bla, 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 bla. Bueno, y bueno, a ver. Todo a tiempo t igual a 0, perdón. Yo puse t mayor que 0, todo a tiempo t igual a 0. Todo a tiempo t igual a 0. Acá velocidad inicial 1' y acá vamos a poner energía que sería la energía de activación inicial y acá energía de activación final. Todo a tiempo t igual a 0, perdón, me fui de palabras. Mi voz fue más rápida que mi pensamiento, perdón. Entonces vuelvo a repetir, a tiempo t igual a 0 tengo una reacción con esta energía de activación inicial, con las mismas concentraciones iniciales. Y después repito la experiencia, a tiempo t igual a 0, pero ahora la energía de activación es EA, que es superior a la energía de activación inicial. Con las mismas concentraciones iniciales, claro, de reactivos. Bien. Y también los órdenes son iguales, claro. Entonces, tengo estas dos reacciones, estos dos experimentos que se hacen por separado, experimento 1 y experimento 2. Entonces, aumentó la energía de activación. Sí. ¿Qué es de esperar bajo las mismas condiciones iniciales de concentración y órdenes y qué sé yo? ¿Qué es de esperar con respecto a la velocidad? Supone que esta A es constante, que es una constante, digamos, preexponencial, que depende evidentemente del número de Avogadro, que es constante. La sección eficaz entre I y B también es constante. La velocidad cuadrática media, la velocidad promedio es constante, ¿por qué? Porque la velocidad promedio depende de la temperatura nada más, y como fijo la temperatura, la velocidad es constante. O sea que la A es constante en todo momento, olvídate de la A. Olvídate de las concentraciones iniciales. Acá el único protagonista en serio es la energía de activación. Cambió. Cambió por un X motivo que no voy a decir por qué. ¿Qué pasa entonces con la velocidad de reacción? ¿Qué pasa de este experimento a este? ¿Cómo cambió la energía de activación? Bueno, en este caso aumentó la energía de activación. Yo hago esta pregunta, la pregunta a todos. ¿Qué pasa con la velocidad de reacción? ¿Es más rápida o más lenta? Y para mí es más rápida, aumenta. ¿Más rápida? O sea, estoy viendo la fórmula, la verdad. Mm. Y estoy pensando que si la energía de activación aumenta, algo más grande dividido a algo más chiquito, ese exponencial queda más grande, o sea, E elevado a algo más grande, va a aumentar ese K y por ende esa velocidad. ¿Va a aumentar con el aumento de la energía de activación? Sí, según la fórmula esa sí. A ver, aumenta la energía de activación. Algo más grande dividido a algo chiquitito, algo más chiquitito, comparándolo con lo inicial, ¿verdad? Ese exponencial va a ser más grande, va a quedar E elevado a algo más grande. Por ende, esa K va a ser más grande. ¿Qué? Ah, qué boluda, está negativo. Ahí va. Ahora sí me gusta. Ahora va a quedar, sí, ahora al revés, todo lo que dice al revés. Si hubiese sido una exponencial con un exponente positivo, está bien, aumentó la energía. Claro, bueno, todo lo que dije al revés porque es una exponencial No, ya está, negativo, usted ¿verdad? ya entregó, yo lo lamento, Ah, expresado esto. Yo debo corregir también a otros a compañeros suyos, tengo que tomarles el examen, así que yo tengo que ponerle un 3. no. Qué bárbaro, qué personaje. Lo lamento mucho, venga en otra oportunidad. La cuestión es esta. La energía de activación es mayor. Como es un exponente negativo, se supone que al crecer este factor con este negativo, el exponente es más grande y negativo y por lo tanto el valor exponencial va a ser más chiquito. O sea que tácitamente, si la energía de activación es mayor que la energía de activación inicial, por ende este factor exponencial va a ser más chiquito, y al ser más chiquito, obviamente menor es K, y al ser menor K, menor la velocidad. Bárbaro. Entonces, este aquí
Este aquí. Este aquí. ¿Está? Esto yo ya lo voy a borrar porque ya me rompe las pelotas. Ya esto. Sí. Si quieren, recordamos que la A depende de DNA, B, el número de abogados al cuadrado, el promedio de las secciones eficaces por la velocidad promedio, bla, bla, bla. Y nada más. Y después el factor exponencial viene. Lo dejamos acá al costado para no romper las bolas, pero esto ya lo pongo. Entonces, ahora esto es lo interesante. Que como EA es mayor que EA inicial, implica que la velocidad 1' inicial es menor que, bueno, digamos, implica que la K, acordémonos que la K es todo este pirulo, esto sería K inicial y esto sería K final, ¿no? Entonces, K final es menor que K inicial. Y por lo tanto, la velocidad 1' es menor que la velocidad 1. Inicial, ¿no? Claro, el tiempo está igual a 0. O sea que es más lenta. Implica, si aumenta la energía de activación, implica, es contraproducente. Bien. Disminuye la velocidad. Claro, porque es un exponencial negativo. Claro. Ahora, muy bien, matemáticamente es admisible porque la ley de Arrhenius es así, punto, se acabó. 1889, ya pasaron muchos años. La cuestión es que esto me da el pie para poder explicar los diagramas de energía potencial versus la coordenada de reacción. Bueno, Se vamos supone a por que eso. las moléculas A y B colisionan con cierta violencia, con una energía cinética colisional suficiente y efectiva para que puedan hacer choques favorables, en el sentido favorable que choquen en una forma en una forma eficaz. Obviamente con la orientación suficiente como para que en ese choque favorable puedan de alguna manera interactuar los átomos de las diferentes moléculas del reactivo y a futuro poder formar producto. Bueno, la idea es que chocan con cierta violencia, con energía cinética y que de alguna manera tiene que ser una energía suficiente de poder superar la barrera esta de energía potencial que es energía de activación. Si no tienen las moléculas en ese choque la energía cinética suficiente en el choque como para superar esa barrera de energía potencial de activación, no se va a formar ningún complejo activado, o sea, un complejo probable de que puedan interaccionar los átomos de las diferentes moléculas, combinarse, arreglarse en la orientación que les sea más conveniente a la naturaleza de la reacción y después de caer en un mínimo de energía que me da cierta estabilidad, que esa estabilidad es la estabilidad que alcanza el producto en su formación. ¿Me explico? Claro, sí. ¿Sí? Perfecto, Lo dije tantas veces y ahora lo voy a graficar. Ajá. Supongamos que tenemos el eje de la energía. Acá vamos a graficar la energía. La energía puede ser medida en kilojoule por mol. Y este es el eje del tiempo. En la guía aparece como la coordenada de la reacción. La coordenada de la reacción puede ser el tiempo, puede ser no solamente el tiempo, sino las direcciones del espacio en las que chocan las moléculas, ¿no? Pueden ser, qué sé yo, otras variables como la temperatura, presión, qué sé yo. Está multidimensionada esa coordenada de reacción, está bien. Cuando uno lo dibuja en la guía ahí, velocidad de reacción, coordenada de reacción, la coordenada de reacción es multidimensionada, o sea, la coordenada de reacción depende de muchas cosas.
y las puedo analizar por separado. Acá puedo graficar el tiempo, puedo graficar el eje X, el eje Y, el eje Z, en las direcciones en las cuales, o el eje o el vector R, que me indica la posición de la molécula en el espacio, o puedo graficar Bien. el eje de la presión, del tiempo, parámetros termodinámicos, cualquier cosa puedo graficar. O sea, la variable X puede ser cualquier cosa, cualquier parámetro termodinámico o cualquier parámetro posicional en el espacio. ¿Me explico? Bárbaro. En todo Perfecto. caso, pongo el tiempo porque me gusta más. Bárbaro. Porque esto evoluciona en el tiempo y esto es cinética química. Y la energía es la energía potencial. La energía potencial, la famosa energía potencial, que es la energía potencial de choques, para que puedan unirse los átomos de las diferentes moléculas y formar esos complejos activados con una energía grande y suficiente que después, cuando la naturaleza y la reacción hace de que esas moléculas choquen en forma favorable y efectiva, según los sitios que son los sitios efectivos o favorables de la reacción, cuando chocan en las orientaciones que sean adecuadas, considerables, efectivas, después forman los productos y decae un mínimo de energía, que cuando decae un mínimo de energía, vuelvo a repetir, entramos en la estabilidad del producto. Energéticamente, cuando el producto cae una estabilidad, cuando decae un mínimo de energía, significa, energía potencial, claro, significa que el producto se estabiliza y forma ese compuesto nuevo, esa molécula nueva y quedó así. Punto. Bien. Entonces, la energía se mide en kilocalorías por mol. Bueno, no importa. Se puede medir en kilojoule por mol. Bueno, yo puse kilocalorías, qué malo. Podría medir kilojoule por mol. Estamos acostumbrados al kilojoule, pero en kilocalorías también. Son unidades de energía. Por mol de moléculas, ¿no? Un mol de moléculas es el número de Avogadro. Sí. Bueno, en todo caso, el eje de reacción, la coordenada de reacción acá va a ser el tiempo. Porque lo elegí yo porque me gusta más. Entonces, en algún momento los reactivos tienen una suficientemente energía. Bueno, una energía de los reactivos. Vamos a poner energía de reactivos. Después vamos a hablar a esto, con la energía de reactivos va a tener que ver termodinámicamente con la entalpía o la energía libre de Helmholtz, pero eso es a futuro, ahora no. Es la energía de los reactivos. La energía potencial de los reactivos, que se mide en kilojoules por mol. Ya vamos a hablar de parámetros termodinámicos, prometo. De pronto tenemos esta energía de los reactivos. Es la suma de las energías que tienen cada uno de los reactivos. O sea, es la sumatoria de las energías de cada uno de los reactivos. Esta es la energía de los reactivos. O sea, va a ser la energía de A más la energía de B. Por decir así, las energías se suman. Y esta es la energía total de los reactivos. De pronto tenemos una energía y nosotros lo que hacemos, incitamos a que las moléculas A y B choquen suficientemente como para que, bueno, con suficientemente energía cinética, para que puedan, en forma favorable, formar esos complejos activados y a futuro el producto. Pero bueno, aumentamos la temperatura, aumentamos la concentración de A y B, hacemos todo un juego en la reacción como para que se produzca reacción favorablemente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, qué sé yo, hay una energía, que es la energía de activación que dije, que es la barrera de potencial que deberían superar los reactivos al chocar colisionalmente, cinéticamente, y deberían superar en ese choque. La energía cinética que producen en ese choque debe superar esa barrera de potencial para formar complejos activados y a futuro un producto. Entonces, supongamos que a cierto tiempo, bueno, tenemos una energía de activación que está por acá. Este valor es la energía de activación de la reacción, EA. ¿No? Vamos a ponerle EA inicial porque estábamos hablando de este problemita. Y de pronto, sí. Sí, vamos a ponerle EA, no EA inicial.
potencial que tengo que superar. Tengo que superar esta barrera de potencial. Bien. Bien. Acá, O sea, esa línea punteada. claro. No, si la línea punteada, esto es en el tiempo de activación, pongámosle, no importa. En ese tiempo, bueno, tengo que aumentar la energía cinética. Aumenta la Bien. energía cinética colisional entre A y B, chocando A y B, ¿está? Sí. Cinéticamente, acá chocan A y B cinéticamente, vamos a hacer así que están chocando A y B. Con suficientemente energía para formar complejos activados. Bien. Tengo que vencer esta barrera. Es el precio que hay que pagar o el camino que hay que transitar energético para poder formar las posibles conformaciones, ¿no?, de complejos activados que a futuro van a decantar en productos. O sea, Bien. bueno, va a haber diferentes combinaciones de A y B. Van a chocar en diferentes direcciones, ¿no? Así lo dibujo, que chocan en diferentes direcciones. Con diferentes energías cinéticas. Bueno, la idea que la naturaleza es sabia y favorablemente va a buscar la situación más eficiente y más probable de choque que haga de que los átomos de cada una de las moléculas puedan interaccionar entre sí y formar a futuro productos. ¿Me explico? Bien. Bueno, Sí. esto se forma a través del tiempo, superando esta barrera, cuando se forman los complejos activados y la naturaleza sabiamente elige cuál es la situación más adecuada y más favorable, más eficiente de todos los posibles complejos activados, estos se llaman complejos activados, entonces esto decanta en una determinada energía mínima, y esta energía mínima que es estable me está indicando la energía de formación del producto. O sea, esta es la energía de producto. Obviamente que es el valor que anda por acá, sintóticamente hablando. Esta es la energía del producto. ¿Está bien? Bien. Claro, de formación de productos, sí, lo mismo. Sí. Ah, O sea, este esa valor de energía se van a formar energía los es la productos. energía de productos. Acá se formó la molécula C. C, D, Bien. qué sé yo. Se formó y permanece estable. Claro. D, más otras cosas, otras porquerías, qué sé yo, cualquier cosa. Bien. No importa lo que se formó. Pongámosle una sola molécula, bueno, una sola molécula. Sí. Sin pérdida de generalidad, ¿no? Puede formarse más porquerías acá. Bueno, la cuestión es la siguiente. Este es el producto, estos son los reactivos, chocan, estos son los complejos activados. Vamos a poner complejos activados. Son los diferentes choques posibles que puede haber. Algunos son más eficientes que otros, algunos son más eficaces que otros, algunos son más probables que otros. Bueno, los más probables son los que decantan en mínima energía. Y esos son los productos. Bárbaro. Bueno, un ejemplo, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y bueno, ahora, hablando de nuestro ejemplillo, nosotros dijimos que la constante de activación, bueno, la constante de cinética de velocidad K disminuía por el aumento de la energía de activación, por una X causa que no importa. Si la energía de activación por algún motivo aumenta, respecto de la inicial, bueno, la K disminuye y la velocidad va a disminuir, la velocidad de reacción va a disminuir. O sea, va a desfavorecer la formación de producto, lamentablemente. Entonces, supongamos que esta es la energía final. Y la energía inicial, bueno, fue esta. Este valor. Esta es la energía inicial. Bueno, la curva va a ser así. Fijémonos que acá, en esta segunda opción, en la curva azul, tenemos que vencer una barrera de potencial de energía menor. O sea, sale de la misma energía reactiva, sí. energía distinta ahora. Sí.
La energía de activación es diferente. O sea que de alguna manera, a ver, yo tampoco definí la energía de activación. La energía de activación, antes de graficar esto, la segunda opción, la energía de activación no la definí, perdón. Hablé de la energía de activación, pero no la definí. Sabía que me faltaba algo. Olvídense lo que dije de la energía de activación inicial. Vamos a definir la energía de activación. La energía de activación es esto, ojo. El salto que hay de donde está la energía de reactivo hasta esta energía A. O sea que, de alguna manera, a ver, esta es la energía, vamos a poner asterisco. Esto sería la energía asterisco, ¿no? Y esta es la energía de reactivo. Esta es asterisco, esta energía es la energía asterisco y esta es la energía de reactivo. ¿Está? Energía asterisco y energía de reactivo. Si yo hago la diferencia entre energía asterisco y energía de reactivo, me va a dar este salto. Este salto de acá no es otra cosa que la energía de activación. La energía de activación, O sea, ¿está? sí. La A ver, energía de no me activación es la queda... energía máxima que nosotros podemos ver acá. Vamos a poner en vez de asterisco E máximo. Es la E máxima que alcanzo acá en el pico menos la energía de reactivo. O sea que la energía de activación no es otra cosa que la energía máxima del pico menos la energía de reactivo. Esto sí hay que tenerlo claro porque, y me olvidé de detallarlo. Pero, o sea, es la energía necesaria para que ocurra la reacción. Sí, este valle Bien. que está acá es lo que hay que saltar. Este valle sería esta Bien, diferencia va. que hay acá. ¿Ah? O sea, Bien. la energía del máximo menos la energía del máximo menos la energía de reactivos me da esta diferencia que es este salto de este valle, ¿no? Bárbaro. Que hay que saltar. Bárbaro, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. O montaña, qué sé yo, no sé. Ese valle, esa cresta, es la que hay que superar para poder... Y la cresta que hay que superar es esta energía que es la energía de activación. Bien. Ahora sí voy a poder hablar del problema que estábamos... Y lo voy a hacer con otro dibujo, claro. Y después hay una energía de activación inversa, que es cuando regreso de productos a reactivos. Bien. Pongamos que si voy de producto a reactivo, ahora los productos pasan a ser reactivos y los reactivos productos, ¿no? Si supongamos que la reacción es reversible, en algún momento puedo volver hacia atrás. Bueno, la energía de activación de reactivos sería esta, y la inversa, que es la energía de activación productos, por así decir, sería esta diferencia. Va a ser el pico máximo menos la energía producto. La energía producto es este pedacito de acá. Entonces, si hago la diferencia, ¿no? Esta, que es la energía producto, y después con respecto a esto que es el máximo, esta diferencia de acá, que la estoy marcando en azul, Sí. cuidadosamente, esta energía que estoy marcando en azul cuidadosamente, esa energía es la energía de activación inversa. O sea, la energía de activación, podríamos decir, de productos. Y a esta sí la llamo asterisco, la energía de activación de productos. Esta de acá. Entonces, ya tenemos dos cosas. La energía de activación, energía de activación de reactivos a productos, y la energía este asterisco es la energía, digamos, de activación inversa o de camino inverso, que es de productos a reactivos. Energía de activación de productos a reactivos. Bueno, ¿qué estamos observando con esto?
estamos observando un efecto interesante. Si vamos de reactivos a productos, tengo que superar esta cresta. ¿Está? Este valle. Bien. Tengo que superar esta cresta. En cambio, si voy de productos a reactivos, tengo que superar una cresta mayor, que es esta que está en azul. ¿Me explico? O sea, que acá tengo que, si voy de reactivos a productos, tengo que superar esta barrera de potencial EA, que es la energía de activación. Y si voy de productos a reactivos, tengo que superar una barrera de potencial aún más pronunciada, que es EA asterisco. ¿Me explico? Sí, ahí va. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Pasar de reactivos a productos o de productos a reactivos? De reactivos a productos. ¿Es más difícil? Sí. ¿Ah? Pensalo. Dije que hay que vencer una barrera de potencial. La barrera es la cresta. Cuanto más alta esté la cresta, peor es. Peor es porque necesito más energía para vencer la cresta. Y es más difícil entonces de reactivos a productos. ¿Es más difícil de reactivos a productos? Sí, es mucho más grande la cresta esa. Ah, no, pero producto está más abajito, es verdad. Claro. De productos a reactivos. Si tuviesen al mismo claro, nivel, sería lo mismo. Es verdad, pero está La más velocidad abajo. sería más o menos lo mismo, tanto para productos como para reactivos. De reactivos a productos, de productos a reactivos, la velocidad serían similares, por ahí. Las CAEs serían similares. Pero acá, bueno, es más difícil pasar de productos a reactivos que de reactivos a productos. Por eso se habla de la tendencia de la reacción también. Esta tendencia es tendencia de reactivos a productos más que de productos a reactivos. O sea, le cuesta más a la naturaleza volver atrás. Una vez que se forman los productos, es más difícil volver atrás para formar los reactivos iniciales. ¿Me explico? Perfecto. ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. Es como la montaña rusa. Cuanto más alta está, más energía tiene que hacer el motor para llevar todo el carro hacia arriba. Bien. Cuanto más pisos tengo que subir por un edificio, más escaleras tengo que subir. Bien. Me va a costar más. O sea, uno tiene que tener la idea de cuando uno entra a un edificio y el ascensor no funciona. Bien. No es lo mismo subir al primer piso que subir al noveno. Bien. Para subir al noveno necesito más energía. Y acá es lo mismo. Si elimino de izquierda a derecha, tengo que subir menos pisos que de derecha a izquierda, que tengo que subir más, que lo azul. Sí. Hay que mirarlo así, intuitivamente. ¿Qué es lo que me cuesta más? ¿Qué es lo que me cuesta menos? Bueno, ahí está, bueno. Si no lo sabés decidir. Si vos me decís en algún momento, no, me cuesta menos subir hasta el noveno que el primero, bueno. Ok. Sé que yo tengo un buen terapeuta que puede solucionar tu problema. Así te digo, ¿no? Muy buen terapeuta que puede solucionar tu problema. No te preocupes, yo te lo paso por WhatsApp. Ahora cuando llego a casa. Dale. Sería problemático. Sí. Imaginemos esa situación. Entonces, es más fácil ir de reactivos a productos que de productos a reactivos porque tengo que vencer una barrera de potencial mayor. Ya está, ya lo dije. El ejemplo de primer piso y noveno piso, ya está. Bueno, otra cosa más que quiero aclarar. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Vamos a definir la energía de la reacción, que se llama entalpía de reacción, que ya cuando veamos termodinámica vamos a hablar de la entalpía de reacción y la ley de Hess. Ahora no, porque no viene el caso. Bueno. Cinética química. La energía de la reacción, vamos a llamarla delta E, de energía de la reacción. La energía de la reacción no es otra cosa que
no es otra cosa que la energía de productos menos la energía de la reacción, de los reactivos. Perdón, de los reactivos, no de la reacción. O sea, la energía de la reacción es la diferencia entre la energía de productos menos reactivos. Esto es una fórmula y lo vamos a ver cuando veamos la energía libre de Helmholtz, que es la entalpía en termodinámica, donde vamos a hablar de la entalpía de formación de productos menos la entalpía de formación de reactivos. Eso me da la variación de entalpía de la reacción, que es la energía necesaria para que la reacción suceda. Bueno, cuando hacemos este chiste, nos queda energía de productos menos energía de reactivos, nos da la energía de reacción. La energía de productos es esto que está acá, y la energía de reactivos es esto que está acá. Entonces, ¿tendrá alguna relación con las energías de activación A y de energía de activación asterisco prima? Asterisco, digo. Bueno, sí, claro, tiene una relación. Si nosotros, a ver, hacemos esto, ¿no? Si nosotros hacemos esto, energía productos es esto, este pedacito de acá. Energía de reactivos es este pedacito más alto. Si hago esto menos esto, ¿qué me queda? Este pedacito. Claro, la diferencia, sí. ¿Está? Bueno, Sí. este pedacito que está acá, no es otra cosa que energía de activación asterisco, que es esto en azul, Sí. menos energía de activación A. O sea que Bien. hacer energía de producto menos energía de reactivo es lo mismo que hacer energía de activación asterisco menos energía de activación A. Es exactamente igual. O sea, hacer esto es lo mismo que hacer esto. Digo porque son fórmulas que podrían aparecer en el examen. ¿Está? ¿Se entiende? Bárbaro. Gráficamente se ve. Sí, sí. Bueno, una aclaración interesante. Una aclaración que es una propiedad que tiene que ver con la termoquímica, que ya vamos a ver en la próxima unidad. Primero, Sí. si esta variación de energía de la reacción es mayor que, bueno, como en este caso, es menor que 0, entonces la reacción es una reacción exotérmica. Exotérmica. Exotérmica, reacción exotérmica. Libera calor. Una reacción exotérmica es una energía que libera calor. Claro. Como una oxidación. Las oxidaciones por lo general liberan calor. Una reacción que libera calor, simple y casera. Uy, se hizo pis el perro en el patio. Claro. Bueno, agarro con un tubo de ensayo y delicadamente agarro la urea, el pis, el pipí Ajá. del perrito, El perro. lo pongo en un tubo de ensayo, si estaría bueno tener un tubo de ensayo, si no tengo un tubo de ensayo no hace falta. Le tiro un chorrito de lavandina. Mirá. Y voy a ver un burbujeo. Ese burbujeo produce una reacción entre el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, y la urea. Bueno, en esa reacción se libera calor. Si lo tuviese en un tubo de ensayo, sentiría que mi mano se calienta. Claro, mirá. O sea, Wow, no está sabía. liberando calor. ¿Está bien? O sea que el sistema se está enfriando porque libera calor. El sistema se enfría porque libera calor. Si algo libera calor, se enfría. ¿Está bien? Perfecto. ¿Entiendes? O sea, yo siento calor en mi mano porque yo soy el ambiente, yo recibo el calor. Y el que se lo quita es la reacción. ¿Me explico? La reacción libera calor, obviamente si libera calor,
por conservación de la energía, se tiene que enfriar. Si algo se enfría, libera calor. Si algo está caliente, ¿qué le pongo? Un paño frío. Claro, Y se enfría. claramente. ¿Y qué se calienta? El paño, que estaba frío. Claro. El calor siempre fluye, o la energía fluye de más calor a menos calor. Eso tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica. Ujú. Nunca va de frío a calor, cuando mezclo dos sustancias a diferentes temperaturas. ¿Está? Bárbaro. Si mezclo agua caliente y agua fría, no se va a enfriar, se va a templar, porque el agua caliente le da calor o energía al agua fría. Bueno, eso es un proceso, podríamos decir, entre comillas, exotérmico para el agua caliente. El agua Claro. caliente está cediendo energía, está perdiendo energía. Claro, ahí va. Bueno, en cambio una reacción endotérmica absorbe energía. Tiene que aumentar la temperatura del sistema, le tenemos que aumentar la temperatura, y cuanto más le aumentamos la temperatura a una reacción endotérmica, que significa que absorbe energía, significa que al aumentar la temperatura favorezco la reacción. Entonces, una reacción que necesita absorber energía para producirse. Bueno, reacción endotérmica podría ser la electrólisis del agua, qué sé yo. Tengo dos moléculas de H2O, le pongo una celda electrolítica, una positiva que es el ánodo y otra negativa que es el cátodo, y bueno, o al revés, no importa. Sí. Y se disocia en hidrógeno, en hidróneo y oxidrilo, por así decirlo. O en hidrógeno o en protones de hidrógeno y oxidrilo. Bueno, esa reacción es una reacción endotérmica porque necesita absorber una determinada cantidad de energía el agua para poder disociarse electrolíticamente. Un ejemplo, y podría estar toda la tarde hablando de reacciones endotérmicas, exotérmicas, bueno, pero no importa. La cuestión es que la reacción exotérmica es aquella donde la variación de energía de la reacción es menor que cero. O sea que exotérmica significa exo es hacia el exterior, libera calor. Tiende a enfriarse el sistema, tiende a enfriarse la reacción porque libera calor. Hay muchos ejemplos. Exotérmicas pueden ser las oxidaciones de lo que sea. Cuando quemo gas para prender la hornalla, es una reacción de oxidación del butano con el oxígeno. Es una reacción de oxidación exotérmica. Libera calor, claro, recibo calor y por eso caliento el agua, la pava. Bueno. Bárbaro. Son cuestiones que son importantes para la hora de saber. Yo dije que las reacciones endotérmicas absorben calor. Si le aumento la temperatura, favorezco a que siga absorbiendo más calor y bueno, la reacción formándose. En cambio, la exotérmica, si le aumento la temperatura, peor. La hago retroceder, la retardo, porque lo que favorece una reacción exotérmica es perder calor, no ganar calor. Entonces, si yo favorezco una reacción exotérmica, tengo que quitarle calor y para eso tengo que enfriar el sistema, le tengo que bajar la temperatura para favorecer la reacción exotérmica. O sea, no le tengo que aumentar la temperatura porque ahí es peor, es contraproducente, porque si le aumento la temperatura es peor, está absorbiendo en vez de cediendo calor. Y la reacción se ralentiza. Se ralentiza significa se retarda. Es más lenta. ¿Se entiende lo que digo? De estas cosas, copialas porque no las voy a copiar en el pizarrón porque no termino mal. No, olvídate, sí. Bueno, y dos, si la variación de energía, si la variación de energía de la reacción o energía de la reacción llegase a ser mayor que cero, bueno, la reacción es todo lo contrario. Reacción endotérmica. Ya cuando veamos termoquímica lo vamos a ver, pero ya me estoy adelantando. Pregunta.
Dime. porque aparecen en los problemas de examen y en las prácticas en todos lados, gráficos. Acá en este gráfico, la reacción es exotérmica o endotérmica. Minuto en el aire. Ya te digo, espérame. Eso es... Todo por $1.000.000. Exotérmica. No, Exotérmica. pará. Sí, exotérmica. ¿Seguro? ¿Estás seguro? A ver, pará, porque estoy pensando algo que, para acordarte un poquito... Todo por $1.000.000, ¿eh? Todo por $1.000.000. ¿Es exotérmica o endotérmica en esta situación? 30 segundos. No, endotérmica. ¿Seguro? Sí. Y estoy viendo lo que escribiste vos y sí, la energía de los reactivos es mayor que 0. ¿Cómo es una reacción exotérmica? Vamos, que faltan 15 segundos. Pero yo dije endotérmica, ¿Endotérmica? Claro. Pero escúchame, porque si la energía de los reactivos es menor que... es mayor que 0. No, tenés que mirar esta diferencia. Pero yo estoy viendo el gráfico directamente. Bueno, el gráfico te está diciendo, la energía de productos es menor que la energía reactiva. La energía potencial de producto es menor que la energía potencial reactiva. Entonces, ¿cómo es esta diferencia? Bueno, porque yo al principio había dicho exotérmica, pero después me dijiste, ¿estás segura? Y yo dije, bueno, me pongo a buscar otras cosas. Ahí va, es exotérmica. Claro, acá, vamos a ponerlo acá de este lado. Porque el asterisco lo pongo acá para no confundir, estaba mal puesto el asterisco, perdón. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Es exotérmica. Va a liberar calor. Esto es negativo, esta diferencia es negativa. Esto es menor que esto. Entonces, al hacer esto menos esto, me da negativo. Entonces es exotérmico. Claro. Con estos jueguitos de los gráficos, se me ocurre un problema de parcial. ¡Oh! A ver, ¿puedo borrar acá? Sí. Bárbaro. Vamos a borrar aquí. Y después continúo con este problema del principio, ¿no? Por eso no borro esto, borro esto. A ver, voy a borrar. Uy, qué mala suerte. Debo borrar el pizarrón. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer un problema. Y ustedes van a decidir qué va a pasar con este problema de parcial. Yo tengo estas 3 posibilidades. Energía y tiempo, o la coordenada de reacción, puede ser esta cualquiera. Energía. Y después hago una tercera opción. ¿Cuál? Decidir quién es exotérmica y endotérmica. A ver, pará. Déjame que piense. O sea, de todas, ¿querés que diga cuál es cuál? Exactamente. Eso es lo que quiero. Bueno, déjame ver el machete entonces. Déjame ver el machete. Entonces. No, Edu, ¿y cómo voy a saber así? No, yo se lo he dado. Se supone que ha entendido, me ha dicho que sí, entonces usted... Bueno. Vamos, ahora te importa, no soy tan mal. A ver, lo tengo acá. Entonces, si los productos son mayor que los activos, es entonces exotérmica.
Entonces, la segunda es exotérmica. ¿Eh? No, al revés. La segunda es endotérmica. Ah, La bien. primera endotérmica. La primera es exotérmica. Y la última que están igual. Exacto. Entonces, ¿qué es? ¿Es exotérmica o endotérmica? No es nada eso. Muy bien, nada. Bueno, en realidad, las reacciones que no son nada, ¿no? Bueno, no puede ser ni exotérmica ni endotérmica, podría pasar. Calculo que podría pasar, pero en realidad es poco probable, porque convengamos de que las reacciones o son exotérmicas o son endotérmicas. Esto en realidad es poco probable. Podría ser, pero puede haber una leve diferencia, aunque sea, pero nunca va a ser exactamente igual. Por eso digo nada. Nada en el sentido que tampoco químicamente es raro ver una reacción que la energía reactiva y producto sea la misma. Poco frecuente, ¿no? O sea, pero no sería nada ni endotérmica ni exotérmica si a la hora de decir, bueno, podría ser una reacción, más allá de que no lo ves por ahí, porque no tiene sentido físico esto, pero bueno, estas cosas aparecen, por lo general, una boludez, ¿no? Pero bueno, suele aparecer. Bien. Bueno, y ahora volviendo al problema, al problema que estábamos suscitando acá, palpitando más bien, de que si aumentaba la energía de activación, es mayor la barrera de potencial que hay que superar y me cuesta más llegar al complejo activado y formar producto. Entonces, es contraproducente aumentar la energía de activación, es peor. Si la energía de activación aumenta, es peor. Peor. Y ya lo vemos matemáticamente por la constante de Arrhenius y la ley de acción de masa, la velocidad disminuye. Entonces, en esta situación, yo tengo el tiempo, tengo la energía de activación, bueno, la energía potencial, perdón. Energía potencial, tengo los reactivos, comienzan acá con una cierta energía. Acá. Supongamos que es exotérmica, esta es la energía de reactivos, esta es la energía de productos, esta es la energía de activación, y acá, energía de activación, como siempre, de reactivos a productos, ¿está? Y de pronto dije que por un motivo X, no importa ahora, disminuye, digamos, sí, aumenta la energía de activación. Supongamos que acá hay una energía de activación inicial, ¿no? Por así decirlo. Y por algún X motivo aumenta la energía de activación. Bueno, si aumenta la energía de activación, con la misma concentración de reactivos, qué sé yo, y bueno, lo que podríamos llegar a pensar es que tenemos una curva por encima de esta curva. ¿Está bien? Claro. Entonces acá la energía de activación la vemos mayor. ¿Entiendes? La vemos mayor. Bueno, eso es lo que va a pasar. O sea que acá la barrera de potencial que hay que superar es mayor. Me cuesta más llegar a los productos. Entonces por eso la velocidad disminuye. O sea, es contraproducente. Creo que es un factor negativo aumentar la energía de activación. Bueno, ¿por qué aumenta la energía de activación? Porque existen lo que se llaman los inhibidores. Los retardadores de la reacción. Claro, en química biológica, en química, en todo, siempre hay retardadores. ¿Ah? Claro. Como por ejemplo en el octanaje de las naftas, con los famosos isoctanos que se los mezclan con inhibidores de plomo para que no produzcan una reacción química de explosión y no explote ni el tanque de un coche ni de un avión. Entonces, lógicamente, dependiendo del octanaje de la nafta que se utilice, ¿no? En cuanto más octanaje va a ser
contraproducente, digamos. Cuanto más explosiva sea la nafta, eso es lo que quiero decir, cuanto más explosiva sea la nafta, voy a necesitar que poner más plomo o más inhibidores de plomo como para retardar la reacción, o sea, inhibirla para que no produzca ninguna explosión en el motor y me destruya todo. Acá el problema es del famoso octanaje, digamos, ¿no? ¿De la guía? También de las naftas. Las naftas están compuestas por heptano e isoctano. Ahora no voy a hablar de Perdón, ¿la guía? No, pero es un ejemplo cualquiera que estoy dando del octanaje de las naftas, que cuanto más comburente es, necesito ponerle más retardadores de plomo a la nafta para que no produzca explosión, porque si no me vuela el motor de lo que sea, explota por el aire. El problema es el heptano que tiene la nafta, digamos. El heptano, por ejemplo, si yo quiero emprender un motor con heptano, explota por el aire, detona con mucha facilidad. En cambio, si utilizo, por ejemplo, isoctanos como el 2,2,4-trimetilpentano, tiene características elevadas de antidetonación. Bueno, cuanto menos heptano tenga esa mezcla de nafta, porque es una mezcla de heptano y isoctano, el heptano le da energía, le da potencia, pero le tengo que poner un isoctano como para retardar la reacción. Pero el tema para elevar el número de octanaje, necesito utilizar catalizadores negativos, como el tetraetil de plomo. Bueno, lo que importa es que esos catalizadores negativos son inhibidores de la reacción y muchas veces necesito inhibir, retardar la reacción para que no se produzca, para que no actúe en forma acelerada, como en este caso de las naftas, para que no explote. Bueno, entonces lo que suele suceder con los inhibidores, químicamente, y en biología también aparecen, en química también, hay un montón de ejemplos, porque las naftas, es mayor, crece la energía de activación. Al crecer la energía de activación, bueno, lógicamente los reactivos van a tener que superar una barrera de potencial muy grande, y bueno, lógicamente les va a costar muchísimo llegar a los complejos activos y a futuro poder producir productos. Por lo tanto, la velocidad disminuiría. Bárbaro. Caso contrario, ¿qué pasaría si la energía de activación se reduce? ¿Es mejor o peor? No, perdón, pero ¿cómo se reduce? ¿Si era nada o por los intermediarios? Supongamos que ahora la energía de activación se reduce, o sea, es menor que la inicial. Y es así la curvita. Supongamos que la energía de los productos más o menos es la misma o mejor. Supongamos así, lo que está en rojo, lo que marqué en rojo. La energía ahora de activación es menor. Es esto que estoy marcando en rojo. La energía de activación ahora es EA'. Ahora se supone que EA' es menor que A. Y a su vez, EA' es menor que la energía de activación inicial. Entonces, acá en la curva roja voy a tener que superar una barrera de potencial menor. Tengo que hacer menos esfuerzo. Menos energía cinética colisional necesito para superar esta barrera y poder formar productos. ¿Se entiende? Bien. Entonces me cuesta menos llegar a los productos. Claro. Entonces, Claro, ahí va. ¿ah? ¿Se entiende? Sí. Vamos a poner así.
La energía, en el primer caso, EA es mayor que la inicial. Acá existe un catalizador negativo, un inhibidor. Catalizador negativo es inhibidor, o sea, retarda la reacción. Bien. 1. 2. Si la energía de activación, en este caso EA', que está en rojo, es menor que la energía de activación inicial, es un catalizador positivo. O sea, favorece la reacción. ¿Está? Es un catalizador. Sí, no. Por ejemplo, catalizadores positivos son los que di el otro día. Hay miles, hay un montón. Y podríamos hablar toda la tarde. Por ejemplo, la formación de etanol, de alcohol etílico, a través de la glucosa. Claro. La glucosa yo le agrego Saccharomyces cerevisiae, en latín es levadura de cerveza. Le agrego levadura de cerveza, obviamente la levadura que es la enzima, y no va a estar pura la porquería que le meto de levadura. Va a haber impurezas en esta enzima, no va a estar un 100% enzima, porque si fuese un 100% enzima serían cristales. En realidad no son cristales. Entonces, bueno, metemos levadura de cerveza en la glucosa. Disolvemos en agua, disolvemos glucosa, ¿qué es eso? Supongamos sacarosa, se disuelve, se parte en glucosa y fructosa. Bueno. La glucosa que queda disuelta en el agua reacciona con la levadura de cerveza y si lo dejo fermentar, va a producir con el tiempo alcohol más anhídrido carbónico. Puedo acelerar la reacción agregándole temperatura, calentándolo, no me quepa la menor duda, para aumentar la energía cinética colisional para aumentar la actividad enzimática, eso es lo que quiero decir. Acordémonos que vos lo viste en biología, que las enzimas tienen una temperatura de velocidad máxima, o sea, una temperatura óptima, en la cual trabajan más rápido. Pasando esa temperatura es contraproducente, las quemás, las matás. Porque la enzima lo que hace es una molécula obrera que no es ni reactivo ni producto. O sea, lo que agarra es el sustrato, lo agarra, lo desarma y forma producto. Y así sucesivamente. En nanosegundos. Ahora, hay una temperatura en la cual es una temperatura de velocidad máxima de la reacción. Enzima-sustrato. Bueno, cada enzima tendrá su temperatura termodinámicamente establecida para su velocidad máxima. Pero pasando esa temperatura se degrada la proteína, se degrada la enzima. No sirve. Bueno, en todo caso, la enzima, en el caso de la levadura de cerveza, es un catalizador positivo porque lo que hace es fragmentar las moléculas de glucosa y formar etanol más anhídrido carbónico. Y esto en biología se reconoce. Otro ejemplo de catalizador positivo puede ser, por ejemplo, la hidrogenación de los etilenos. Por ejemplo, la hidrogenación de los alquenos, que se puede hacer con bases metálicas de platino o de níquel. El platino o de níquel actúa como un catalizador ante la hidrogenización de los alquenos. La hidrogenización de los alquenos produce alcanos. Mira. O sea, por ejemplo, hidrógeno eteno, que es CH2, la fórmula, con un doble enlace en el medio. Hidrógeno, el CH2, con una base de platino, con un catalizador de platino, que es un catalizador metálico. El platino lo que hace es justamente acelerar la reacción, no participa, no es reactivo ni producto. El catalizador no es reactivo ni producto de nada, intermedio de nada. Lo que hace es acelerar la reacción. Y mediante esa hidrogenización se transforma el eteno en etano. Bárbaro, bien. Bueno, ejemplos hay miles, no me voy a poner a ver. En química orgánica hay un montón, y en biología, ya te lo hablé de las enzimas. Enzimas hay de toda clase y color. El cuerpo es una maquinaria enzimática infernal. La naturaleza es increíble, pero la máquina más perfecta son los organismos vivientes. Ya lo creo.
No hay algo más perfecto que eso. No se puede emular robotizadamente. No, es la naturaleza. Contra eso no se puede. Bueno, por lo menos el hombre no ha alcanzado a ser un semidios en la Tierra, creo que nunca. Pero no podemos emular vida, no podemos producir vida los seres humanos. O sea, somos partícipes de la vida. Y bueno, nos vamos procreando y qué sé yo, pero no podemos formar vida, ¿no? A los Frankenstein. ¿Tá? A los Frankenstein no podemos formar vida. Bueno, por eso las enzimas es un mundo increíble, maravilloso. Bueno, pero ya está, el cuentito, el bla, bla, bla. Y ya hablé de esto. El tema es que lo que hacen los inhibidores, aumentar la energía de activación, lo cual me imposibilita hacer rápido en la reacción, retarda la reacción, porque tengo que subir una cresta de energía más alta. En cambio, los catalizadores positivos aceleran la reacción, tiende a bajar la curva. ¿Está? Interesantísimo. Sí. Sí, muy interesante. Sí. Bueno, nos queda media hora, pero en esta media hora lo vamos a aprovechar. Media. ¿Eh? ¿Podemos? Sí, es. Bueno. No, decime. ¿Pueden ser 20 en vez de media hora? 20 minutos. Muy bien. Entonces, 20 minutos y 46 cortos. Ok. Dale. Bueno, creo que hablé muchas cosas. O si no, vos seguí, de última yo corte y lo veo mañana subido. No, ya está, no tiene sentido. Prefiero hablarlo con vos presente para que me hagas preguntas. Aparte, Okay. no quiero hablar de más cosas todavía. Bueno, listo. ¿Qué más quería hablar? Ah, sí, de lo del factor estérico, que me parece que voy a hacer un copia en eso. No hablé del factor estérico. Hablé del factor estérico así muy volazmente, pero no profundicé. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Acá vamos bien, Edu. ¿Se cierra todo? ¿Cierra el concepto? Sí. Hay que manejarlo más o menos cuando hablé. A través de esto, ojo, todo esto, cuando hablé de las entalpías de formación y qué sé yo, se basa en la termoquímica y se basa en todo un mundo que se llama termodinámica, que es la guía que viene. Y todo esto tiene, además de tener un fundamento empírico, no lo dudo, tiene un fundamento teórico muy profundo a través de la termodinámica y la termoquímica. Es todo un mundo matemático también ahí atrás. Mirá. Pero no vamos a utilizar todo ese mundo matemático, vamos a utilizar la intuición también para poder entender las cosas físico-químicamente, como lo hacen los químicos, como lo hacen los biólogos, como lo hacen los bioquímicos, que me parece una idea muy interesante, más allá de lo que hacemos los físicos con nuestras locas fórmulas matemáticas, que no dudo que sean efectivas y sea muy interesante y un análisis muy filoso de todo eso, pero a la hora del laboratorio hay que saber analizar estas cosas. Parece bien. Okay. Bueno, creo que ya está. Vamos a hablar del factor estérico. A ver si no se me ocurre más nada para hablar. No hay más nada que hablar. Yo hablé lo que tenía que hablar y bien. Ok. No hay nada que aclarar acá. No. No. Igual siempre la energía de reacción es energía de producto menos energía reactiva. Yo puse esta adherente, pero no es tan importante. Lo que importa es el vale. Ok. Ya está. Esto se ve gráficamente, se analiza cualitativamente así a través de curvas, ¿no? Y así en biología también lo vas a tener que usar, porque si no, no vas a hacer la matemática, quizá la haga más un químico y mucho más aún un físico, pero vos tenés que manejar estas cosas a nivel biológico, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? No saber química. Bueno,
Factor estérico. El factor estérico es un factor de orientación molecular. Factor de orientación. De orientación, del choque entre moléculas de reactivo. Bueno, la palabra lo dice. Nosotros cuando consideramos la constante famosa de Arrhenius, que dependía de muchas cositas, bueno, ya se olvidó de todas las cositas que tenía. Aparecía el número de Avogadro al cuadrado, aparecía la sección eficaz entre A y B, aparecía la velocidad promedio, y aparecía el factor exponencial E a la menos la energía de activación sobre R por T. Bueno, y ahí aparecía lo que tenía que aparecer, ¿no? Bueno, en realidad, esto sería el factor preexponencial, que sería el valor de A. Bueno, la cuestión que esta era la constante de Arrhenius escrita en forma, digamos, con explicación microscópica y el saber de que, digamos, una manera de qué depende, ¿no? Ya aplicamos eso, no voy a volver a explicar. La cuestión es la siguiente. Nosotros consideramos en este modelo de Arrhenius, microscópicamente hablando, una simetría esférica ante las moléculas. Cuando hablo de simetría esférica significa de que estoy considerando las moléculas perfectamente esféricas como bolas de billar. Bueno, no hay nada perfecto, perdón. Donde estas moléculas A y B chocan, porque esto es una reacción A y B, ¿no? Claro. Para producir ciertos productos. Estas moléculas A y B chocan colisionalmente de tal forma de que lo hacen en diferentes orientaciones, truc, 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 y la misma naturaleza de los choques en nanosegundos va a decidir cuál es la conformación más estable, cuál es la conformación más eficiente, cuál es la conformación más probable. Y de ahí decanta en un mínimo de energía hacia los productos. Ese mínimo de energía que hago es la curva que yo dibujé antes. Así. ¿Está? ¿Me explico? Ok. Sí. Bueno. O sea, paso de reactivos a complejos activados y después decanta en una energía mínima que es la energía de producto o de formación de producto. Bueno, decanta, se desliza, se transforma. La cuestión es que estoy considerando en este modelo de juguete de choques entre moléculas de reactivo, y digo de juguete porque lo estoy considerando como si fuesen bolitas. Claro. No. Bolitas de vidrio, bolitas de, qué sé yo, de bola de billar, qué sé yo, lo que quiera, o bola de un pelotero. Son perfectamente elásticas, esféricas, pero las moléculas no son perfectamente esféricas. Y aquella que sea una molécula monoatómica como la de los gases raros, bueno, no es tampoco totalmente esférica. Esférica si estuviese sola en el universo, pero no está sola en el universo, interacciona con otras moléculas, esas fuerzas de Van der Waals, bueno, que son las fuerzas de London, dipolo y dipolo inducido, y bla, 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 que vimos en el río parcial, hace que se deformen las moléculas. Entonces no son perfectamente esféricas. ¿Está bien? Entonces yo estoy considerando en el modelo de juguete este que expliqué la clase pasada y las anteriores, sobre todo la clase pasada, considerando que las moléculas son perfectamente esféricas. No lo son. Además, no solamente no son esféricas, geométricamente hablando, sino que cuando interactúan, colisionan cinéticamente las moléculas,
lo van a hacer en diferentes direcciones y orientaciones en el espacio, pero las que van a hacer choques de alguna manera favorables son aquellos choques que se orienten de tal forma que de alguna manera choquen de forma eficiente. De Bien. forma eficiente. Y cuando digo de forma eficiente, de que puedan chocar encontrando sus sitios activos bien enfrentados, y cuando digo sitios activos, los átomos de las diferentes moléculas chocan suficientemente cerca entre sí como para interactuar entre ellos, formar un complejo activado que sería el más favorable, por así decir, y poder formar a futuro un producto con un mínimo de energía. Bárbaro. O sea que depende cómo choquen, porque hay choques que no son favorables, depende en qué. Es muy selectivo el asunto. La conformación, Claro. digamos, de todos los posibles choques que hay, de todos esos posibles choques que hay complejos activados, que son los complejos activados, algunos van a ser más favorables que otros. Bueno, es una cuestión de principio de selección. Los que sean más favorables, porque chocan efectivamente de tal forma que los átomos de las diferentes moléculas chocan y se entrelazan de tal forma que tienen la posibilidad de formar productos, esos son los choques más favorables. O sea, no todos los choques van a ser favorables. No todos, digamos, de todos los complejos activados también hay algunos que son más favorables que otros. Bueno, la naturaleza se encarga de elegir lo más favorable. Selecciona lo mejor. Cuando selecciona lo mejor, decae en un mínimo de energía, que es la formación de producto. Con ese mínimo de energía encontramos establemente la formación de producto. ¿Me explico? Perfecto. ¿Sí? No entiende, no, sí. Entonces, el factor estérico me está dando la probabilidad o la proporción de colisiones efectivas, de colisiones favorables, Claro, va. de todos los posibles complejos activados formados. O sea, yo puedo decir que hay Z colisiones. Y solo de esa cantidad de Z de colisiones, hay algunos que son los favorables, efectivos. Podríamos ponerle A. No hay que confundir con esta A, ¿no? Vamos a ponerle una A especial. Así. Sí. Número de choques efectivos. De choques efectivos, choques favorables, efectivos o favorables. Acá pongo entre paréntesis principio de selección. Hay como una especie de subyacente de un principio de selección, en el sentido, lo que quiero decir con principio de selección, que se seleccionan aquellos choques que son más favorables. Entonces, bueno, y acá yo puedo sacar una probabilidad, una proporción de choques efectivos. La proporción de choques efectivos es P. O F. Vamos a llamarlo F. Que es, está dividido el número total de colisiones. A ese factor, a esa proporción se lo llama factor estérico. Bien, esa cuentita. Exacto. Que tiene que ver, ya lo vuelvo a repetir, con las diferentes orientaciones. O sea, los choques van a ser algunos favorables, otros desfavorables, y algunas orientaciones van a ser favorables y otras no. Bueno, ¿cuánto las que son favorables frente al total de colisiones que hay? Bueno, este cociente me da la probabilidad de encontrar la proporción, o sea, me da la proporción de choques favorables respecto del total que Z. Que Z es el número total de colisiones. A esto se le llama factor estérico o factor de orientación. Todo un mundo de la química y de la física. Okay. O sea que a esta fórmula que está acá, lo tengo que multiplicar por el factor estérico. O sea, hay una corrección, porque cuando uno hace los experimentos de laboratorio se da cuenta
que esto no se cumple exactamente. Hay una cota de error. Hay una cota de error. Eso es lo interesante. Hay una cota de error. Esto lo empezó a estudiar Víctor Meyer en 1894. Y hay una cota de error en la cual uno lo que está diciendo, a ver si tengo la cota de error porque no la tengo en la cabeza. Bueno, no importa. Esto lo empezó a estudiar Víctor Meyer en 1894. Ok. Lo que quiero decir que hay una cota de error con respecto al experimento. En el experimento vamos a ver de que no se cumple exactamente eso, porque las moléculas no son perfectamente esféricas y las posiciones de choque no son todas igualmente probables. O sea, lo que quiero decir que las posiciones de choque en las diferentes direcciones y sentidos no son igualmente probables, porque no todos los sitios de choque son efectivos. Bien. Bien, sí. La molécula no es esféricamente perfecta y no todos los sitios son igualmente probables. Esto lo sabemos con las proteínas y las enzimas, en las proteínas. Cuando el sustrato va buscando las diferentes posiciones, y se ve con un programa, yo lo vi con un programa hecho, cómo el sustrato va buscando los diferentes sitios activos de la proteína o de la enzima para poder juntarse ahí y reaccionar para formar productos. No todos los sitios son favorables. Algunos son más favorables que otros, estadísticamente. Entonces, el sustrato va a encontrar el lugar más, digamos, en cierto tiempo prudencial, va a encontrar el sitio activo más favorable. Por ahí no es el tan favorable que debería ser, pero dentro de todo reúne las condiciones en un 80 o 90% para producir reacción. Eso se ve en biología, eso se ve en cine encima. Sí, obvio. Es muy importante. Bueno, eso no es nada esférico, porque tenemos una proteína con su estructura secundaria y terciaria, toda enrollada así. Bueno, esa es una enzima y el sustrato viene y empieza estadísticamente, va tocando diferentes sitios, trata de meterse en sitios que sean óptimos o selectivos, que son sitios activos de la enzima, y bueno, encuentra el más probable y ahí se produce la reacción. Es un proceso, ¿no? Estadístico. Bueno, del total de colisiones posibles sobre el total, digamos, de las colisiones favorables sobre el total de colisiones posibles, me da la proporción de casos favorables de reacción, que es el factor estérico. O sea que a esta fórmula que está acá habría que multiplicarla por este factor estérico. Entonces, este aquí. El K, el verdadero K, que uno debería medir en el laboratorio, no es este. Este es el teórico del modelo de juguete, de Arrhenius. Que bueno, bastante se aproxima a la realidad, pero para que se aproxime mejor a la realidad, a este K hay que multiplicarlo por el factor estérico. Y por lo tanto saco un K', que no va a ser otra cosa que el factor estérico F multiplicado por este K que obtuve antes. O sea que va a ser la misma fórmula, pero multiplicado por este factor estérico. O sea que K', el verdadero K cinético, no es otra cosa que el factor estérico multiplicado por el número de Avogadro al cuadrado, multiplicado por la sección efectiva entre A y B, que ya dijimos que se puede tomar de dos formas diferentes, por la velocidad promedio, por E a la menos la de activación sobre el reportero. Donde donde B se escribe así, como la raíz cuadrada de 8K de T sobre pi por mu, que mu es, en todo caso, la masa reducida, que es masa de A por masa de B, sobre masa de A más masa de B. Y sigma AB es la sección eficaz efectiva, que lo podemos tomar como la suma de las secciones eficaces dividido 2, o la podríamos tomar, si queremos, como pi por la suma de los radios moleculares de cada una de las moléculas al cuadrado. Bueno, bien. Y ahí está
la teoría completa, la teoría cinética de Svante Arrhenius y Van Hoff, combinado con la ley de Wilber-Weiss, de la ley de acción de masa, que ya en 1869 la conocían macroscópicamente. En 1884 y en 1889 Van Hoff y Arrhenius le ponen el confite a esa torta de la ley de acción de masas, explicando atómico y molecularmente de quién depende la capa. Y lo que le agregamos como broche de oro es el factor estérico, muy importante a la hora de los conservos. Obviamente que el factor de estérico depende con qué esté reaccionando, depende qué tipo de reactivos son. Cuanto más pesadas sean las moléculas, menos menos podrían colisionar. O sea, cuanto más pesada, más les cuesta colisionar. Claro, claro. Colisionar y por lo tanto la energía de activación aumentaría. Entonces es contraproducente para formar una reacción. Cuanto más pesadas sean, es menos probabilidad de choque, el factor este disminuiría. Y cuanto más grupos funcionales pesados tenga la molécula, que la clase que viene vamos a ver, con una reacción de un compuesto que se llama ditetrabutilcetona, cuanto más grupos funcionales tenga que no reaccionan, no reaccionantes, la molécula es más pesada y le cuesta moverse cinéticamente para colisionar con otra y es muy probable que no se forme reacción. Bien. O sea que el factor estérico disminuiría considerablemente y al disminuir A, el número de choques favorables disminuye F, y al disminuir F disminuye K', y al disminuir K' disminuye la velocidad de reacción. ¿Me explico? Perfecto. Estaba muteada, perdón. Sí. Bueno, ahí está. Llegué a los 46 minutos. 47 y 30. Ay, sí, bueno, chao. No, ya está. Ya le hablé lo que tenía que hablar. Ya está. Hay un poquito de más cosas que voy a hablar del factor estérico en la clase que viene para darle el broche de oro y ya proseguir ya directamente con los ejercicios de guía, pero no, me falta un temita, que es el tema de mecanismos de reacción. Bien. Mecanismos de reacción. Una misma reacción se puede ver en diferentes mecanismos. Y donde cada mecanismo tiene una velocidad y una constante cinética. Y por cada mecanismo se divide en etapas. Cada etapa hay que tener en cuenta que ahí sí los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos en cada etapa. Vamos a ver reacciones en etapas, muy interesante el tema. Y después todo ejercicio. Bien. Porque la teoría la tenía que dar. Y acá es un examen teórico. Acá hay que leer bien los apuntes teóricos. Por eso hay que leer las unidades teóricas y hacer los ejercicios, porque hay preguntas que son conceptuales dentro de los problemas, más allá de las cuentas que hay que hacer. Me despido, hoy es sábado, vayan a comer pizza, que los está esperando mamá y papá, y después el postre, espero que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Mañana nosotros por ahí seguiremos con cinética química. Así me despido y que la pasen muy bien. Chau, chau.